Qué maravilla, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros aquí en su programa Cuéntanos tu historia. Qué felices estamos el día de hoy de poder compartir una historia más de esas que nos conmueve el corazón, de esas que nos llenan de alegría, porque Casa María del Caminante en este canal de YouTube Livestream quiere llevar a ti esos gestos maravillosos de esperanza que son gracias al amor infinito de la Santísima Virgen. Queremos decirte que nos encantaría que nos sigas en Casa María del Caminante por Facebook, Casa María del Caminante por Instagram, Casa María del Caminante en TikTok, por supuesto que sí, Casa María del Caminante.org, nos puedes encontrar ahí en la página web. No te vayas a quedar sin llamar y averiguar cómo puedes encontrar una función, un rol que te permita participar de esta maravillosa familia. Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Miami te abren los brazos con todo el corazón para que con ellas puedas descubrir un amor maravilloso de Cristo. Además, también podemos aceptar tus donaciones por medio de Zelle al 786-367-1657. Si quieres ayudar un poquito a esta gran misión, aquí estamos para recibir cualquier donación que nos quieras dar. Lo que sea siempre va a ser positivo para nosotros. Dios les pague. Gracias. Y hoy tenemos una súper invitada, una amiga que quiero con mucho, mucho cariño. Desde Argentina está con nosotros Marisa Poseto. Hola, mi Mari, ¿cómo estás, mi amor? Hola, buenos días para todos. Buenos días para vos, Gaby, para toda la familia vicentina, para todos los que nos escuchan o nos ven. Un gusto estar en tu programa, para gloria de Dios. Gracias, mi Mari. A mí una cosa que me encanta es que tú siempre le dices que sí a las cosas de Dios. Y eso es maravilloso para todos nosotros. Gracias, Marisita querida. ¿En qué ciudad de Argentina te encuentras? Bueno, me encuentro en una ciudad mediterránea, no tiene salida al mar, pero tenemos muy cerquita sierra, surcada por ríos. Yo me encuentro en la ciudad de Córdoba, a unos más o menos 1000 kilómetros de Buenos Aires, pero una ciudad hermosa, llena de historia, una ciudad donde pasó el Papa, mi querido Papa Francisco, y fue, digamos, el que estuvo como principal del seminario acá en la ciudad de Córdoba, así que lo sentimos muy cerca el Papa y la verdad soy bendecida de haber nacido en una ciudad y en un país que lo supo acoger y tener como hijo de esta tierra, ¿no? Qué lindo. Gracias, Marisa querida. Bien, ya no queremos esperar ni un minuto más. Queremos saber por qué escogiste este tema tan maravilloso para contarnos tu historia. Confianza en el Señor siempre. Y bueno, pensando en todo el tiempo que he vivido, que Dios me ha regalado, tengo 57 años, y cada día que pasa he percibido esto de que lo que dice uno de los salmos, que Dios enviará ángeles y te cuidarán en el camino, no es exactamente, pero dice eso. La verdad que cuando voy hacia atrás y veo cómo he transitado algunos momentos de mi vida y cómo los he superado, pero no por mi fortaleza para nada, sino por la presencia de Dios, de la Virgen Santísima, la que descubrí realmente siendo ya grande. Siempre le rezaba, siempre pedía su intercesión, pero la verdad no tenía una relación de hija a madre, porque ella sí la tenía conmigo. Entonces, a partir de ese momento, mi vida fue cambiando, fue tomando otros caminos, que hasta yo misma me preguntaba, ¿por qué voy por acá? ¿O por qué suceden estas cosas? ¿Qué será lo que Dios me tiene preparado? ¿O a qué me tendré que aferrar más? ¿Qué me estará pidiendo Dios? Y bueno,
Y por eso un poco el tema de confiar, porque uno no tendría que demorar, como quizás demoré yo, en tener ese corazón abierto y decir, Dios siempre sabe lo que hace, Dios siempre está conmigo. La intercesión de su madre, de la Virgen, es algo maravilloso. Y también la intercesión de todos esos amigos de Dios que nos han precedido y que realmente han hecho las cosas bien en esta vida, que son los santos. Yo me crié en una familia normal, en una familia donde no había grandes cosas materiales, pero sí con mucho cuidado, con mucho amor. No estaba preparada quizás para un mundo que es bastante cruel en muchos sentidos, y eso fue lo que más me costó. La salida al mundo. Me casé muy chica, bastante joven, a los 19 años, y ahí empezó toda una historia de mi vida que me obligó a crecer en muchos aspectos, y que hoy por hoy me doy cuenta, al tratar de entretejer esta trama, me doy cuenta de que Dios tenía preparado cosas maravillosas para mí, y que seguramente lo va a hacer hasta el día que me muera, ¿no? Pero eso no quiere decir ausencia de problemas, todo lo contrario, es sortear día a día inconvenientes y solo pedirle a Dios que me acompañe para tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Claro. Por supuesto, Marisa, en este programa que estamos transmitiendo ahora en vivo en YouTube, estoy tan contenta de poder tener la oportunidad de saber aquellas cosas que descubren la personalidad tan afable que tienes para las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros ya nos conocemos, quiero darles este pequeño breve a todos. Nos conocemos a través de las redes sociales. Marisa y yo compartimos un hermoso caminar, porque ella asiste con su amor y su cariño varios de los grupos de chat que tenemos para la adoración de 24 horas, siempre está pendiente de colaborar en las cosas más pequeñas, más grandes. Compartimos también el grupo de catecismo y cualquier evento, el Santo Rosario sobre todo. Queremos como develar, abrir ese pequeño manto que cubre esa espiritualidad maravillosa de Marisa, y saber cuál fue para ti el momento crucial en el que tú pudieses llamar como un parteaguas, como el momento en que empezó para ti una forma de vivir o una forma de actuar que por alguna razón te transformó. Bueno, una pregunta importantísima. Yo creo que fue a partir, como yo te contaba y le contaba a los oyentes, yo me caso joven. Cuando me caso tengo un embarazo que pierdo, mi primer embarazo, y luego de eso tengo una hepatitis muy importante que me hace estar mucho tiempo en cama. Y ahí empecé a tener como una inclinación súper especial hacia, siempre había tenido una inclinación a ayudar al que estaba enfermo o ayudar al necesitado, pero era algo natural en mí. Hoy me doy cuenta que cuando iba al colegio, incluso cuando iba al secundario, he sufrido mucho bullying por eso, porque esa necesidad que yo tenía de ayudar y que hacía sin interés, parecía que a lo mejor a los demás lo hacía por interés de conseguir algo. Entonces, bueno, me perseguían con esas cosas, igual yo seguía. Y cuando hemos terminado de estudiar, después todo sale a la luz, y gracias a Dios tengo una hermosa relación con mis compañeros del secundario. Pero siguiendo a mi vida ya bien personal y de mi familia,
Yo tengo una hija que lleva el nombre de la patrona de la Argentina, que se llama María Luján, que hoy tiene 34 años, y tengo un hijo que tiene 27 años, y cuando nace mi hijo, su papá se va de la casa, entonces me quedo con la situación de tener mi hija de 7 años, que bueno, como una niña sufriendo y costándole muchísimo entender esta situación, y mi hijito recién nacido, que tenía 1 mes y medio, y yo trabajando, y yo estudiando también, porque una de las cositas que me había quedado pendiente era una carrera que a mí me gustaba terminar, y había tenido que hacer otra porque no había tenido la posibilidad. Entonces dije, bueno, voy a terminar esta carrera, y Dios me ayudó también para que así fuera, con mucho sacrificio. Pero fueron años muy difíciles para mí, fueron años que en ese momento yo, en mi ignorancia, también decía que por qué me tiene que pasar esto, por qué a mí si yo había hecho esto o aquello. Y bueno, de un descubrimiento, ¿no? Que yo no era más importante que nadie, muy por el contrario, que las cosas pasaban y había que poner fuerza. Me acuerdo siempre de mi abuela materna, cada vez que me pasaba algo y ella veía algunos momentos, ella, mi mamá, el silencio de mi papá era: fuerza, Marisa, adelante, hay que seguir, se sigue. Entonces, esa fuerza yo personalmente la sacaba de Dios, nada más que, ni de nadie más que de Él. Así fui transitando 10 años sumamente difíciles para mí, complicados. Yo creo que en esto de cuando una familia se trunca, porque es un proyecto el que uno tiene, uno se casa para toda la vida, entonces es muy difícil transitarlo, es muy difícil ver a tus hijos sufrir por distintas cuestiones. Bueno, yo creo que a partir de ese hecho yo empecé a relacionarme con Dios de otra manera, con la Virgen de otra manera, y a pedir su asistencia. Estoy recordando ahora algo que hacía mucho que no recordaba. Un día, sintiendo que yo no podía más con determinadas situaciones, me fui a mi dormitorio, me puse en la cama y me tiré directamente a llorar, porque no sabía qué más hacer con todo lo que me estaba pasando. Entonces, yo creo que ese día yo le di el permiso a Dios, porque Él me estaba esperando, Él estaba esperando, yo creo, que yo dejara de creer que yo, por más que hiciera lo que hiciera, lo que Él decidiera era lo que me iba a pasar, que yo tenía que ayudar, que yo tenía que trabajar por lo mejor, pero así hiciera lo que más pudiera, Él tenía un destino y un camino para mí. Y yo lo único que le pedí que fuera yo realmente su seguidora, con todas mis equivocaciones, que las tengo y son muchas. Yo le pedía siempre que por favor me amparara, que me llevara por su camino, que yo no entendía, porque la verdad me pasaban cosas que yo no entendía a dónde iba a llegar esto. Te cuento rápidamente, ¿no? Sin entrar en demasiados detalles por el tiempo, pero fue ir descubriendo desde que yo me quedo sola a los 30 hasta hace poquito tiempo, ir descubriendo que la persona que estaba conmigo era para mí un desconocido, que el papá de mis hijos era un desconocido. He vivido instantes muy fuertes que por una cuestión de ética hacia él y hacia también mis hijos, uno trata de no contar. Yo no tendría ningún problema. En lo que concierne a mí puedo contar todo. Lo que sí puedo decir es que nunca me imaginé
pasar por las situaciones que pasé en este proceso, aun cuando ya estaba separada. Okay. ¿Qué edad tenías, Marisa, en ese tiempo? ¿Qué edad tenías? Yo me había casado a los 19, tenía 30 años y ahí nació mi hijo y estuve hasta los 40 en ese proceso, en esa búsqueda de acercamiento cada vez más a Dios, asistiendo a retiros, a grupos. Yo he participado de la pastoral de la salud en mucho tiempo, me encantaba. He hecho servicio en Radio María. Bueno, actualmente estoy en la Escuela de Agradecimiento del Padre Santiago Martín, una experiencia hermosa. Estoy, como dijiste, en el grupo La Presencia Tuya en mi vida. Yo sé que a vos no te gusta lo que voy a decir, pero tómalo como un regalo para mí que viene de Dios, no de vos directamente hacia mí. Entonces lo vas a poder tomar. Ha sido, no tengo una palabra para explicarlo. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecida a Dios y confiar en Él, que siempre me puso personas maravillosas en mi camino y que me ayudaron? Esa fue como mi primera etapa. Después yo, a medida que transcurre el tiempo, yo estaba separada legalmente y bueno, yo como católica sabía lo que mandaba la iglesia y no me interesaba no cumplir con los mandamientos. Y bueno, fueron muchas las cuestiones que surgieron en el medio hasta que un día yo conozco a Luis. Era una persona soltera y no tenía hijos. Y bueno, se me da la posibilidad de entablar una relación con él basada en la confianza, en el respeto. Pero bueno, había un problema, que yo estaba separada, sí, legalmente podía casarme también si quería, pero yo tenía un sacramento y el sacramento todos sabemos que es para toda la vida. Claro. Bueno, fue un periodo de mucha lucha, de mucha introspección, de hablar con sacerdotes, de ver qué podía hacer ante esta situación y de lanzarme en los brazos del Señor, ¿no? Resulta que empiezo a averiguar qué podía hacer yo para, si había alguna posibilidad, de acuerdo a mi caso particular, de que el matrimonio cursara un pedido de nulidad, pero que yo lo quería hacer realmente desde la humildad, pero desde la verdad, porque yo no quería que se me otorgara nada que no, digamos, que no me correspondiera, ¿no? Entonces empiezo a preguntar. Qué bien, ay no, te tengo que interrumpir para decirte, bravo Marisa, bravo. No escucho yo, perdón, no te escuché, Gaby, yo voy a seguir. Ya estamos. A ver ahí. Que nuestro director nos dé el go para poder seguir. Si él dice que está bien, estamos bien. Sí, ahora sí, perdón, no te escuché, Gaby, se cortó la transmisión. Gracias Marisita. Nuestro director Jaime Reyes nos dice adelante, adelante y nosotros seguimos. Pues muy bien, entonces, ¿me decías? Sí, que te doy mi más grande aplauso espiritual, de bravísimo por tus palabras, de luchar por la anulación de tu matrimonio, pero para recibir algo que merecías, no que no merecías. ¡Qué maravilla! Yo he sido una gran batalladora sobre los divorcios, trato en lo posible en terapia especialmente de unir a las familias, no soy
pro divorcio en absoluto, pero cuando ya estamos hablando del sacramento del matrimonio, te estás metiendo en aguas profundas. Entonces, es maravilloso lo que dices. Continúa, Marisita. Sí, yo eso lo quería aclarar, menos mal que Dios ha puesto tus palabras, porque realmente yo creo que un matrimonio se lucha siempre. Para nada soy, digamos, adepta al divorcio ni a la separación. Hay casos y casos, ¿no es cierto?, de violencia física, bueno, todos sabemos, Claro. no era mi caso particular. El tema era otro, pero para nada estoy instando a alguien a bajar los brazos, muy por el contrario, creo que siempre, siempre con la ayuda de Dios hay que tratar de salvar el matrimonio y salvar la familia en definitiva hasta hasta intentar todo lo humanamente posible. Eso lo quiero decir porque no es un ejemplo el decir voy y bueno, las cosas no están bien, está muy cerca nuestro hoy en día el divorcio. Aquí en la Argentina hay un divorcio express y en un mes la persona está divorciada unilateralmente. Entonces, en mi caso particular, esto pasó hace 9 años, lo que les voy a contar, y yo empecé a transitar por parroquias, a preguntar qué podía hacer al respecto, y bueno, incluso tengo que reconocer que algún sacerdote me dijo que no lo intentara, que no, era un proceso muy doloroso, y que bueno, de todas formas yo no estaba haciendo una vida locada, sino que quería estar solamente con una persona y convivir con ella. Pero bueno, a mí no me conformó, eso no me dio tranquilidad y decidí sola ir al arzobispado de mi ciudad a ver cómo era el trámite. Siempre en mi país se dijo que solo accedían a ese trámite personas que tuviesen mucho dinero y no personas de clase media o profesionales o trabajadores, que no se podía. Bueno, yo soy un poco rebelde en todas esas cosas, así que personalmente fui, me dieron una entrevista, me dieron un librito que tenía tantas preguntas que no puedo decir la cantidad de preguntas que tenía porque no las recuerdo. Me asustó mucho, la verdad. Me dijeron que contestara esas preguntas y que cuando las tuviera listas las llevara al arzobispado. Al frente del arzobispado de mi ciudad está el templo de los capuchinos, donde está el Santo Padre Pío. Me senté ahí y empecé a escribir las respuestas, no sin antes pedirle a Dios que me acompañara y que el Padre Pío intercediera, que si realmente era para bien de mi alma y la de los demás involucrados, que se diera, y si no, no. Yo interiormente, claro que quería. Fue mi oración. Resulta que el proceso fue largo, llega a una instancia donde hay un tribunal, el tribunal es como un tribunal, el tribunal eclesiástico es como un tribunal legal, ¿no es cierto? Entonces son 3 personas y uno se siente muy intimidada porque le preguntan muchas cosas, por ahí se juega un poco en el sentido, entre comillas, los que preguntan para ver si uno está diciendo la verdad. Entonces uno se siente un poco atacado, que tiene que estar defendiendo algo suyo, que uno siente, ay, no me están creyendo, pero yo dije, tengo que superar, no importa lo que yo sienta, no importa si salgo siempre llorando de ahí, pero yo tengo que pensar en a dónde quiero llegar y no importa mi sufrimiento si es para un bien mayor. Resulta que van pasando los tiempos, tiene instancias que hoy por hoy se acortaron, pero hace 9 años no, pasa de la Arquidiócesis de Córdoba a la Arquidiócesis de Buenos Aires. Transcurre el tiempo, me piden testigos, yo no tenía testigos porque yo viví una parte
parte de mi matrimonio con el papá de mis hijos, lo he vivido en el interior de mi provincia. Tendría que haber llamado personas que ni sé dónde están actualmente o en esa época, y no me quedaba otra que mi familia. Pero mi familia no iban a ser testigos, yo pensaba, tan fuertes, porque son familiares míos. Entonces hablé con mi papá, no, mi papito, que falleció hace un mes, no quise, porque no lo quise exponer a él. Le pregunté a mi mamá si ella se sentía bien como para ir a declarar. Me dijo que por vos sí, me contestó mi mamá. Y le pregunté a mi hermano, que mi hermano no es practicante, es católico, pero no es practicante, o sea, tiene su forma, pero realmente me hizo saber que le importaba lo que yo necesitaba, y fue. Mi único límite era que no fueran mis hijos, que eran más chicos. Yo no quería exponer. Si necesitaban ya de mis hijos, no sé cómo hubiera sido la historia que seguía. Bueno, ellos van, declaran. En un momento me llegan una citación donde me piden más declarantes. Yo ya no tenía más nadie. Y se me ocurre, yo creo que el Espíritu Santo ahí me inspiró, y se me ocurre pensar en algo impensado, pensar en el papá de mis hijos. Digo, ¿no podrá ir él a declarar? Y bueno, me pongo en contacto con él, que no era un contacto habitual, así que me pongo en contacto con él, le explico, y me dijo que sí. La verdad no le creí, porque muchas veces me había dicho que sí a muchas cosas y no las hacía. Dije, bueno, vamos a ver. No le insistí yo. Digo, bueno, si él va a ser de gran ayuda. Para mi sorpresa y para que yo sepa que en Dios hay que confiar, él fue. No solo que fue, que su declaración coincidió exactamente con lo que yo había dicho, siendo que en ningún momento habíamos hablado al respecto, y que a mí me habían hecho jurar sobre la Biblia que yo no podía contar absolutamente nada de lo que yo había dicho en el tribunal. No le conté a nadie, y menos a él. Realmente cuando me enteré, me llega el informe que ya había pasado a Buenos Aires, que había superado esta instancia y que me iba a mandar información de allá. Grata fue mi sorpresa cuando, por agosto del 2013, recibo una carta de Jorge Bergoglio, el actual Papa Francisco, y a tiempo poquito de ser papa, ¿no? Donde decía que se había declarado, por los motivos expuestos por mí, la nulidad. Realmente fue un día maravilloso, un día difícil, porque a pesar de la alegría también uno piensa, significa y resignifica muchas cosas. Y bueno, para no cansarlos, es así como el Día del Sagrado Corazón del año 2000, del mismo año, porque, o del año siguiente, no, del año siguiente, nosotros nos pasamos por iglesia, en una ceremonia sencilla, pero estaban mis hijos, estaban mis padres, y mis padres renovaron sus votos matrimoniales. Realmente una gracia grande. A mí se me ocurre pensar en todo el tiempo de sufrimiento, de espera, pero realmente yo ahí pensé que no había sido una buena hija de Dios, la verdad, ¿no? Porque no había tenido confianza plena en Él. Y bueno, yo pensé ya que con eso ya estaba mi sufrimiento cumplido. Pero
que no, la vida es así. Y bueno, he tenido otras pruebas porque ya de otro tipo, ¿no? Porque tengo como esposo a alguien sumamente amoroso, sensible, honesto, buena persona, pero que ha tenido problemas de salud. A los 5 años lo tienen que operar del corazón, después tiene otras intervenciones y hace 2 años estuvo con una depresión muy fuerte y tuvo 2 internaciones psiquiátricas que para mí fueron muy difíciles, muy difíciles. Nunca tampoco hubiera pensado que eso me iba a pasar. Porque bueno, uno se debe creer que las cosas le pasan a los otros, no, las cosas nos pasan a todos y hay que pedir la fuerza para superarla. Hoy por hoy estoy muy feliz porque sigo teniendo confianza, porque Dios me permite superar cada trance de mi vida y sin Él, la verdad, sin Él y sin la Virgen, yo no sé qué haría. Yo no sé qué haría. Mi esposo, contra todo pronóstico, hoy está muy bien. Y cuando digo contra todo pronóstico, muy pocas personas, refiriéndome a profesionales médicos, me decían que él podía mejorar. Pero yo no claudiqué en la fe como no claudiqué cuando me dijeron que no valía la pena afrontar una nulidad matrimonial si no tenía dinero. ¿O para qué? Si no, ahora no hacía. Y yo dije, no, yo tengo que pensar en mis convicciones, ni siquiera en lo que me haya podido decir un sacerdote que con muy buena fe, quizás, o en ignorancia de eso, como yo ignoro tantas otras cosas, me pueda haber dicho mal. Entonces, no puedo estar más que agradecida a Dios, a la Virgen, a toda la gente que se cruzó en mi camino. Yo a vos te conocí después, pero en una época muy importante, donde mi marido estaba transitando sus internaciones, su enfermedad. Hoy por hoy retornó al trabajo con sus cuidados, porque es una enfermedad que no se cura totalmente. Pero yo sigo confiando en Dios. Y Dios sabe si se curará o no, también contra todo pronóstico. Lo importante es la familia que hemos podido formar, el amor entre nosotros y la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es un poquitito, una parte muy pequeñita de mi vida, sin decir algo muy importante que me gustaría decir. Mi esposo era evangélico. Creo, Gaby, que yo nunca tuve oportunidad de contártelo. Así que te lo estoy contando al aire. ¡Qué maravilla! A veces no se da la conversación y no porque lo haya querido ocultar, sino porque, bueno, viste que los tiempos por ahí que uno conversa son cortitos, son cortitos. Así que el día que nos casamos hicimos nuestra consagración a la Virgen y guardo como una postal en mi corazón y en el papel esa foto llevándole flores a la imagen de la Virgen Santísima. Bueno, un poquito esa partecita de mi vida que no pretende ser ejemplo para nadie, porque vuelvo a repetir, por el matrimonio se lucha, por el matrimonio se afrontan cosas, por el matrimonio se pide ayuda. A veces hay situaciones que eso no lo permiten y bueno, se da una historia como la mía que seguramente tuvo muchos errores y los tendrá, pero bueno, siempre trato de pedirle ayuda a Dios para que me haga, digamos, seguir sus caminos de la mejor manera. A veces lo consigo y a veces uno es un poco sordo, pero bueno, aquí estoy tratando de convertirme día a día, gracias a la ayuda de gente como vos y de tantas personas que se cruzan día a día en el camino. Yo también puedo ser parte de ayuda para otros. Qué maravilla, Marisa, escucharte. No deja de sorprenderme, de alegrarme, de emocionarme, porque traer a la vida de la fe
a una persona que está en la vida de la protesta, que son estos hermanos separados evangélicos, y cuántas personas están buscando un Dios, olvidándose de que nosotros como seres espirituales tenemos la necesidad de Dios, y se equivocan en cuanto al fundamento de lo que es la familia celestial, lo que es Dios uno y trino, ¿verdad? Durante estos días he estado haciendo el inicio de la consagración a San José, y en ese proceso, que yo creo que lo estamos haciendo juntas, ¿verdad? En ese proceso he notado la importancia más profunda que tiene el matrimonio a los ojos de Dios. No es que no lo supiese, es que va enriqueciéndose el fundamento. ¿Qué le podrías tú decir hoy a las mujeres y a los hombres que están planteándose la posibilidad de un divorcio? Yo personalmente lo que tendría para decirles es que la familia es el proyecto más importante que tiene una persona, que debería tener una persona. El trabajo es otro, pero nunca supera a la familia, porque es allí donde nacen los valores, donde nace la educación, también la educación católica. Yo siempre recuerdo la importancia de mi mamá, de mi abuela y el silencio de mi papá, que me enseñó mucho sobre Dios. A veces no hace falta hablar, son los gestos y el ejemplo arrastra. Entonces, hoy por hoy, lo que les puedo decir, que acudan a lugares de ayuda. La iglesia es una iglesia con las puertas abiertas. A mí me decían también, no te van a recibir, sos separada, en mi época que estaba separada, y te van a mirar mal, no te permiten comulgar. He pasado por cosas, pero yo nunca me sentí discriminada. No pude comulgar, es cierto, pero ¿qué pasó en esos 10 años que yo no pude comulgar o más? Fue lo más rico espiritualmente que me pudo pasar. Yo no pude recibir el don más preciado, que era a Jesús dentro mío, pero asistimos con Luis a unos grupos donde nos hacían ver la importancia que tenía el banquete de la palabra, que Dios nos deja una palabra. Yo no podía tenerlo adentro de mi cuerpo, en su cuerpo y en su sangre, pero tenía que tratar de hacer lo posible para acercarme a Él. Y eso fue lo que hice. Y yo digo, no pude comulgar, que es lo más importante, pero pude acercarme de otra forma, pude conocerlo, pude religarme a la Virgen de otra manera, pude estudiar también un poco de la fe, que es importante también, ¿no es cierto? Y la verdad que le diría, ¿tenés un matrimonio en crisis? Bueno, no todas las crisis van a terminar en un divorcio. ¿Por qué? Hay que ser pacientes, hay que seguir con honestidad. El camino de nadie es fácil, en ningún estado de vida. Entonces, el estado de vida se defiende, el estado de vida se cuida, el estado de vida se fortalece, se reza. De vida. Nosotros con Luis siempre a la noche rezamos juntos, vamos a misa juntos, y ojo que no estoy diciendo ni poniéndome en ejemplo de nada, simplemente todas aquellas cosas que yo pensé que no eran para mí y con las que yo había soñado siempre, se terminaron dando. Entonces uno tiene que confiar en Dios, que si es su propósito para nuestra vida, se va a dar. Y si no, pedirle la fortaleza necesaria para llevar las cruces que en nuestro camino tengamos. Pero pedirle y decirle a una mujer que hoy está en crisis, paciencia, honestidad,
A veces nos cuesta pedir ayuda. Yo creo que a todos los seres humanos, cuando nos pasan cosas, nos cuesta no tener vergüenza, no sentir que la iglesia te cierra la puerta. Eso es mentira. Uno también tiene que pensar que a veces se la cierra uno solo. Uno tiene que aprender a golpear esas puertas y decir, necesito ayuda, no puedo comulgar, me está haciendo mal esta situación o aquella. Hay tanta gente que ayuda, a la que uno le tiene que dar gracias. Entonces, buscar el caminito, abrirse al otro, que a nosotros nos dé confianza, porque tampoco uno va por la vida contando su historia personal a cualquiera, ¿no es cierto? Así es. Pedirle a Dios que nunca nos olvidemos de confiar en Él. Y si la situación ya pasa a otros estadios mayores, yo no soy la persona que pueda decir qué hacer, sino buscar a alguien que realmente esté cerca de Dios y que le pueda abordar un sacerdote, su caso particular, y decidirán juntos cuál es el camino para seguir, pero sin apartarse de Dios y la fe. Uno se puede apartar de muchas cosas en la vida, pero si se aparta de Dios, el camino se trunca. Así es, estás hablando con unas palabras hermosas, pero sobre todo fuertes y ciertas. Quiero hacerte esta pregunta, Marisa, porque desde la realidad de tu propia vida y del conocimiento que tienes del amor propio que tú has sentido hacia Dios, ¿qué es lo que le aconsejarías a las personas que cuando van a la iglesia porque están en aquellos momentos de mayor desesperación y tal vez inclusive por algunas ideas equivocadas, al pensar que no tienen dinero para un psicólogo o un terapista, entonces buscan que el sacerdote gratuitamente les vaya dando como esta ayuda, ¿no? Para sentirse más tranquilos y más calmados. Te lo digo porque son escenarios muy comunes en la sociedad de nuestra comunidad en Estados Unidos. Entonces, cuando un sacerdote se encuentra en esa humanidad natural de agobio, cansancio, en su mal día, y de repente dice algo que no era la mejor idea, ¿no? O el mejor consejo, y con esto también se recibe un input equivocadísimo sobre la iglesia. Entonces de repente la gente, no, la iglesia, los curas, y empiezan a generar como esta ambivalencia y esta antipatía, generalizando todo, que el cura, la situación, el momento no fue lo más bueno. Entonces solo quiero aterrizar esto porque desde tu visión maravillosa, y que es la mía también, la iglesia está con las puertas abiertas para todos. Pero en estos aspectos, ¿qué recomendarías tú a alguien? ¿Alguna vez te pasó lo mismo? Sí, me pasó varias veces. Yo por naturaleza, digamos, soy una persona que nunca me quedo con una frase o lo que me ha dicho una persona, así sea un sacerdote, porque en su humanidad también puede tener errores como tenemos todos, o no estar informado demasiado al respecto sobre un tema muy particular. El derecho canónico, por ejemplo, no es tan conocido por todos los sacerdotes, porque lo estudian, pero después cada uno se dedica a una, o es parroquial, o bueno, como que ellos, como en cualquier, no es una profesión, pero digo, como se especializa un médico, ellos también. Entonces, yo recomendaría primero un descanso en confianza, un descanso en la oración. La oración es fundamental, pero nosotros tenemos herramientas muy cercanas también. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es una, que no cambia. Y Jesús dijo lo que dijo y está escrito. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar algo que dijo Jesús, que era Dios? Sí, pero era otra época, otro contexto. Para él no había tiempo, era Dios. Se hizo hombre, pero era Dios. Entonces,
ante esas ambivalencias que vos estás nombrando, cuando uno en su ignorancia, la verdad que a mí me pasó, tiene dudas, yo tuve la suerte de ir a otro sacerdote que me dijo, ven y Marisa, séntate conmigo. Era un sacerdote que había bautizado a mi hijo más chico y me abrió el catecismo de la Iglesia Católica. Y en el catecismo de la Iglesia Católica explican muy bien esta situación. ¿Qué debe hacerse y qué no? Y te voy a confesar por qué. Porque yo en mi ignorancia había ido a pedir, mira que yo fui a un colegio católico, trabajé siempre en instituciones católicas, yo soy docente, y a pesar de eso, yo creía que se podía dar una bendición a las personas, a las alianzas, o no sé. Y me sentó el sacerdote y me dice, lee lo que dice en estos cánones del catecismo. Entonces, yo creo que hay que como inmiscuirse, tratar de averiguar y no quedarme si yo no estoy tranquila con una opinión, con algo que me están diciendo, sigo buscando, porque mi alma la tengo que salvar yo, no la va a salvar otro. Si el sacerdote se equivocó, bueno, a lo mejor lo hizo por desconocimiento. Si la gente se equivoca como nosotros, muchas veces por desconocimiento, y no somos nadie para juzgar, pero lo que yo me equivoque por mi omisión o por lo que sea, por mi pecado, lo voy a tener que arreglar yo cara a cara con Dios. Entonces, no hay que quedarse. Entonces hay que buscar, hay que ver, hay que asesorarse, hay que ir a grupos donde uno puede entablar conversaciones con gente que realmente le ha pasado lo mismo y te puede asesorar, nunca decirte lo que vas a hacer, pero asesorar sí. Y hay algo para mí muy importante. Una cosa es lo espiritual y otra cosa, vos de esto sabes mucho más, así que corrégime, lo psicológico, que también es importante, porque hay cuestiones que se arreglan en un consultorio, con la ayuda de Dios, por supuesto, pero se arreglan en un consultorio. Uno no puede ir al confesionario con un problema psicológico. Entonces, creo que ahí tiene que trabajar mucha gente en pos del bienestar de esa persona, pero como primera columna, como la columna vertebral, está Dios. Y de ahí para abajo ayudarse de todas las maneras posibles y con gente que realmente sepa quién es Dios y que dé ese testimonio sin hablar de cómo Dios obró en su vida. Qué maravilla, Mari, me encanta todo lo que estás diciendo, estoy feliz. Y sobre todo porque toda la gente preciosa que nos ve aquí en Casa María del Caminante, en este YouTube live stream, está también escuchando. Este va a ser una pequeña guía que va a permanecer allí en este canal y que la gente puede sugerir y mandar a otro para que la vean. Lo importante es que se abra la mente hacia el entendimiento. Se confunde la mente abierta con las personas que no tienen moral y no es verdad. La mente abierta es una mente que está dispuesta a aprender y vas a encontrar enseñanzas de Dios y vas a encontrar enseñanzas del cielo y de la iglesia y vas a encontrar enseñanzas del enemigo y del mentiroso, del padre de la mentira, del mundo, que ahora te invita a disolver tu matrimonio, a no creer en la fe, a no practicarla, a hacer de tu propio cuerpo tu santuario en lugar de ir al santuario donde está el Señor y ponerle ahí tu cuerpo a sus órdenes, a su disposición. Entonces, he ido escuchándote con mucho cuidado porque no hay como el libro de la vida de una persona para poder resumir la experiencia con un fin, con un propósito. Creo que tú nunca fuiste rebelde, creo que tú fuiste siempre tenaz. Y eso es lo que te ha mantenido al pie del cañón en este caminar. Creo que tienes muchísimo más que dar
que proveer a las personas en compañía, en guía, en consejo, y eso te hace una persona verdaderamente útil al reino de Dios. Y te damos las gracias, Marisa, por estar aquí. Se nos quedan 8,000 cosas dentro del tintero, pero yo sé que vamos a tener oportunidad de tenerte nuevamente con nosotros en otra ocasión, en las cuales quisiera que por favor no te olvides dónde nos quedamos con esta historia maravillosa, porque queremos continuar nutriéndonos de la bella experiencia que ha sido tu vida y tu historia. Cuando hablamos de confianza en el Señor y le ponemos el quote, siempre, yo creo que es el reto más grande que tenemos los hijos de Dios en este mundo, y más ahora que antes. De manera que estoy infinitamente agradecida contigo, Marisa Poseto, preciosa. Quiero que le mandes a Luis un abrazo muy cariñoso de parte mía personalmente y de todos los que te estamos viendo. Un hombre que te ha dado la iniciativa de hacer las cosas que has hecho por caminar al lado de Dios y presentárselo a tu Padre antes que al mundo. Es maravilloso, de verdad. Y yo sé que don Benito desde el cielo estará gozando de este programa, estará gozando de todo lo bueno que te enseñó en la vida, y seguirá intercediendo no solo por ti, sino por toda la gente que te queremos, con el permiso de Dios. Gracias, Marisa hermosa. Gracias a mi productora Verónica Vilés por haber hecho posible este encuentro de hoy. Y por supuesto, siempre, siempre dándole gracias a Dios por la colaboración y la invitación maravillosa que tiene Jaime Reyes como director y productor general del live stream de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Miami, y que nos ha permitido con su paciencia y con su cariño irnos dando los pasos para llevarnos a entregar el mensaje que Dios quiere correctamente. Así que Dios te bendiga, mi Jaime querido, a todas las monjitas, a Sor Inés y a todas nuestras monjas preciosas, un abrazo. Marisa, nos quedamos pendientes para otro programa. Yo sé que Dios nos va a permitir. ¿Cómo no? Quiero agradecerte esta posibilidad y este espacio que la verdad no merezco, y saludar nuevamente a toda la familia vicentina, a todos los que hicieron parte para que este stream salga lindo así como salió, y a vos, eternamente agradecida a vos, a Dios, a la Virgen, y contarle a la gente que estudien y miren la vida del primer santo argentino, que es el santo cura Brochero, porque los va a llenar de gozo. Qué bella, gracias Marisa, un beso, gracias a vos. A toda la familia. Y chao, mi familia preciosa, si Dios quiere y la Santísima Virgen, nos encontramos aquí. Nuestra cita el próximo viernes en Cuéntanos tu Historia. Le tenemos un regalo muy lindo para todos y lo comparto con Marisa y con toda la gente preciosa que está con nosotros ahora. Es un programa muy especial, es una gran sorpresa la que tenemos para ustedes. No estoy segura, no quiero dar fechas, pero sabemos que ahí está Verónica luchando con las espadas del amor de Dios para conseguir nuestra entrevista con Marino Restrepo. Muchísimas gracias, mi querida, y te mando un beso, abrazo. Igualmente. Chao, mi amor. Besos para Argentina y para toda la gente bella que nos ve. Igualmente. Chau, chau. Un beso grande.